Hola, bendiciones, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro segundo episodio ahora de Encuentra tu Verdad. En nuestro primer programa, este primer episodio tan tremendo, tuvimos un buen respaldo de cada uno de ustedes y le estamos inmensamente agradecidas. Sí, agradecidas porque somos tres mujeres que nos hemos unido para llevar a cabo esta asignación maravillosa que el Señor nos ha entregado, como es Encuentra tu Verdad. En nuestro primer episodio, que si no lo has visto, te invito a que lo busques, está aquí en Virginia Brito Podcast. En este primer episodio hablamos un poco acerca de por qué este nombre para el programa, Encuentra tu Verdad. También hablamos acerca de la visión del programa, que era traer sanidad, madurez, crecimiento. Porque cuando conocemos la verdad, la del Señor, pero también verdades en nuestras vidas, somos totalmente libres. Así que ve corriendo, mira el primer episodio, porque este es la continuidad de ese episodio tan maravilloso en el cual tuvimos testimonios, aportes. Hay personas que no han escrito y de verdad que me siento súper contenta. Estaba leyendo hace un ratito acerca de comentarios que me están enviando y eso me gusta. Así que envíanos tu pregunta, envíanos tu participación, qué entendiste o qué te gustaría que te aclaremos, ¿verdad? Porque aquí estamos en un podcast y vamos a fluir todos juntos buscando la verdad. Me encantó también la reacción del pueblo cuando vio nuestro opening. Dijeron, pero esto es una serie que van a sacar. Y bueno, nos pusimos un poquito dramáticas, sí, pero la verdad es que queremos que tú, al igual que nosotras, te intereses, porque queremos juntos crecer, encontrar la verdad de muchas cosas, pero también poder ayudar a otros. Esa es una de las misiones más hermosas que tenemos. Poder aprender para enseñar y poder ayudar a otros. Hoy tenemos un tema sumamente importante y es acerca de la voz de la acusación. Este tema de la voz de la acusación es como una continuidad, ya que en el primer episodio nosotros estuvimos hablando un poco acerca de lo que es cómo lidiar con mis voces. Tenemos muchísimas voces que cada día están hablando a nuestras vidas y que muchas veces nos sentimos atrapados por ellas y necesitamos encontrar una verdad que calle cualquier voz de mentira, pero también darnos cuenta que hay voces que no son mentiras, que son verdades y que tenemos que arreglar. Hay muchas cosas que hablar acerca de las diferentes voces que estamos escuchando cada día. Y obviamente en el primer episodio hablamos de la voz más importante, que es la voz guía, que es la voz que debemos tener como verdad en nuestra vida, que es la voz de nuestro Creador, nuestro amado Dios, nuestro amado Padre Celestial, como también la verdad del Evangelio. Porque obviamente en el principio Dios hablaba con el hombre, era la única voz, pero entró el pecado. ¿Y qué pasa? Que ahora aparecen muchas voces, cuando en principio solo había una. Y lo lindo de esto es que en su inmenso amor y misericordia, nuestro Padre, nuestro Creador, envía a su amado Hijo a morir por nosotros para callar toda voz de culpabilidad, para callar toda voz que nos quiere arrastrar y destruir nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Y es la voz del Evangelio de Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Salvador. Y hoy contenta doy la bienvenida a este set de Encuentra tu Verdad a mis compañeras amadas Pastora Saoni y Pastora Yomara. Bendiciones, amada Pastora Yomara. Saluda a esta audiencia que le encanta escucharte impartir la palabra. Gracias, Pastora Virginia. Es un gusto estar aquí, Pastora Saoni, saludarnos, vivir este hermoso tiempo en comunidad y poder compartir y poder aún aprender de nuestra audiencia. Yo creo que esto es algo poderoso, así que hoy tendremos un bello día. Amén, saludándoles a ustedes y a cada uno de los que se sintonizan en este episodio. De verdad que gozosa de aprender todo lo que vamos a estar platicando en esta hora. Yo sé que el Señor va a iluminar aquella verdad que nos va a dirigir a una plenitud en nuestras vidas. Así que emocionada de escuchar y aprender de ustedes también. Aprender con nuestra audiencia y aprender los unos de los otros. El que enseña aprende dos veces. Así que no es que lo sepamos todos, sino que juntos vamos a buscar con esa lupa la verdad que nos hace libre. Hay algo muy importante que me gustaría mencionar
de un aporte que me hizo una de nuestras alumnas de Conociendo la Palabra de Dios. Siempre está ahí al tiro, diría yo, para compartirnos su punto de vista en cada estudio bíblico. Y ahora se une, obviamente, a la audiencia de Encuentra tu Verdad. Y me hablaba algo acerca de que la verdad de uno es Jesucristo. A mí me gustó mucho su participación porque ella lo plasma de una manera de que uno encuentra la verdad en una búsqueda. Pero cuando tú miras detenidamente y escuchas el primer podcast, te vas a dar cuenta que tenemos mucha gente dentro del pueblo de Dios que conoce la verdad de la palabra, que conoce la verdad de Jesucristo, que conoce la verdad de Dios, la identidad, muchos conocen origen, pero siguen creyendo voces de mentira. La han adoptado en su vida. Por ejemplo, hay gente que son maestros en la palabra, pero hay una voz que le dice que nadie lo ama. Y quiero que le demos focus a esto porque no es un programa simplemente para basarlo en que tu verdad es solo la voz del evangelio, sino poder encontrar esa verdad. Ok, ¿por qué escucho que no me aman? Porque esa voz me atormenta siempre. Me puedo ir a Inglaterra y allá me encuentro esa voz que dice, aquí tampoco te aman. Entonces, puedo saber Biblia, puedo tener conocimiento, puedo haber escuchado muchas prédicas, pero sigo creyendo la voz que dice que nadie me ama. Entonces, necesito buscar mi verdad. ¿Cuál es la voz de la verdad en esto? Bueno, si nos vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que Él te ama sobre todo. Y algunos dicen, yo me conformo con que Dios me ame, pero la voz sigue hablando, diciendo, pero ni tu papá ni tu mamá te amaron, no te aman. Tus hermanos en esa iglesia no te aman. Hay una voz que se ha plantado para persistir, queriendo hacer una verdad que no es verdad en tu vida, pero sabes Biblia. Y dice, no, mentira, Jesucristo me ama, yo lo creo, pero está luchando con esa voz. Y quiero dar esta puntualización para que nos vayamos entendiendo en lo que es Encuentra tu Verdad. ¿Cuál es la verdad cuando escucho la voz, por ejemplo, de no me aman? Bueno, Dios me ama. ¿Y qué más? Que hay gente que me ama también. Que posiblemente algunos no sienten tal afecto porque yo no me lo he ganado, una, o posiblemente porque hice algo que no me han perdonado, dos, o posiblemente yo no he encajado porque yo me mantengo aislado. Y entonces estoy escuchando en mi aislamiento que nadie me ama, pero la verdad es que yo soy el que está aislado. Entonces hoy quiero aclarar bien. Y agradezco esta participación porque me la mandan hasta con cita bíblica. Son maravillosas esta audiencia. De que no es simplemente un programa para encontrar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Escuche bien, no estoy diciendo herejía. Porque la verdad de Jesucristo la conoces. Sabe que murió por ti, sabe que te ama, sabe que Él es tu guía, tu luz. Pero hay zonas en oscuridad. Porque hemos creído voces, Pastora Yomara, que son mentiras. Entonces, sí vamos a hablar de la verdad del evangelio, la verdad de nuestro Dios, la verdad de la palabra, pero también vamos a ver por qué siento que no me aman. ¿Cuál es la verdad? No es que yo le caigo mal. ¿Cuál es la verdad? Hay una voz que te dice, vete de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué razón me voy de este lugar? Posiblemente donde Dios te quiere, ¿no? Y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones y pasamos donde estamos escuchando diferentes voces, pero conocemos la Biblia. Entonces hay que encontrar una verdad para no victimizarnos, como lo dijimos en el primer episodio. Si no encontramos la verdad, todo el tiempo vamos a ser las víctimas. Vamos a ser las víctimas y no vamos a caer en conciencia de que tenemos responsabilidad muchas veces en lo que nos está pasando. Hay una voz que te dice, nadie te entiende. Posiblemente tú no te sabes explicar, pero la voz te quiere hacer sentir que los otros no te entienden. Entonces quería, amada Yomara y Saoni, permítanme tutearla y quitarle un poquito los títulos. Quería compartir este punto porque yo creo que nuestros oyentes, nuestra audiencia está interesada en cada día saber más de qué se trata encontrar la verdad si ya yo tengo la de Cristo. Sí, pero a veces esa de Cristo que has encontrado parece que no ha sido suficiente y sí lo es suficiente, pero seguimos escuchando voces de mentira porque vivimos desde la victimización. Así que prepárese porque hoy vamos a golpear la voz de la acusación aquí en Encuentra tu Verdad.
Yo quiero de verdad invitarlo a que si usted no vio el programa anterior, por favor búsquelo, véalo detenidamente, tome su nota, envíenos su pregunta, díganos qué voz está escuchando y la vamos a atacar. Y aquí vamos a encontrar la verdad. Eso sí, prepárese, porque posiblemente en esta verdad que vamos a encontrar, vamos a golpear esa victimización que por año tú llevas. Que en esa iglesia nadie te quiere, posiblemente usted ni se ha ganado ese amor. Ay, Dios mío, me fui muy dura. Pero aquí el punto es, Saori, que la gente encuentre su verdad. ¿Sí o no? Porque de que hablamos lengua, hablamos lengua. De que estamos danzando, estamos danzando. Pero aún en la misma danza, fíjate esto, tú puedes estar danzando lleno de Dios y hay una voz que te dice, estás haciendo el ridículo. Y tú la crees y te paras de danzar. ¿Sí o no, Saoni? ¿Cuántas voces nosotras predicando nos dicen, la gente no le está gustando? Y nosotros encontramos la verdad y decimos, pero fue lo que Dios me mandó a hablar. Entonces, hay que ver por qué no le gusta. Los estoy golpeando, estoy atacando su dignidad o estoy atacando el problema. Hay que buscar la verdad para poder ser libre y no vivir victimizándonos. Que ustedes le pueden responder a esa audiencia, Saori, que está intrigante en qué es Encuentra tu verdad. No, yo honestamente en los primeros minutos dije, ya empezamos fuerte, porque yo creo que muchas personas se van a edificar a través de esto. Algo que usted decía, y bueno, ya dijimos que nos vamos a tutear acá. Entonces, algo que Virginia mencionaba y unas palabras que enfatizaba era acerca de la adoptación y aquello que está plantado. Puede que muchas personas sí hablen aquellas lenguas, sí están danzando, pero lo conocen simplemente porque quizás se le ha enseñado, pero no se ha plantado esa verdad en ellos. Lo que arraigado, cuando viene a ver todavía es esa voz de victimización, la voz de acusación que hoy mismo, como dice Virginia, la vamos a atacar. Nosotros estamos pensando y decimos, sí, yo creo que Cristo me ama, yo creo que Cristo me ha llamado, yo creo que Él me ha libertado, pero no se ha plantado, no se ha arraigado esa verdad en mí. En realidad lo que está cimentado es lo que está hablando desde hace años. Entonces nosotros tenemos que ver cómo puedo yo suplantar esto con la verdad que quizás conozco, pero que todavía debe de vivir en mí. Y yo creo que de verdad, aquellos que todavía están pensando eso, no sé ustedes, pero muchas veces le llamamos ñoñería, pero creo que nosotros vamos a atacar esa voz de ñoñería hoy, porque nosotros debemos entender, a algo me ha llamado Cristo y Él ha dejado una verdad reservada para mí. Ahora me toca a mí adoptarla, me toca a mí arraigarme en ella, porque yo creo de verdad que sí, que en el momento que nosotros somos dirigidos por eso, ya todo lo demás deja de ser. ¿Qué usted piensa, Yomara? Bueno, gracias. Qué mujeres tan fuertes y tan determinadas el día de hoy. Yo creo que tú eres la voz de la paciencia, ¿no? Eso no se lo crean, ¿ok? Tú dijiste algo, Virginia, y es, puedes conocer la verdad, aún la verdad de Cristo. Y dijo Saoni que me encantó, pero no estar plantada esa verdad. Y volviste a decir, Virginia, vivir en zonas de oscuridad. Y por eso es importante que si tú estás en una iglesia y tú estás en un ministerio, te sometas a los procesos de sanidad. Porque yo puedo tener el conocimiento que recibo por leer el libro, tener la información. Esa la Biblia lo habla cuando lees el libro de Proverbios. Habla de un conocimiento que te va a instruir en la verdad. Pero luego esa verdad hay que adoptarla. Esa verdad hay que encarnarla. Esa verdad se tiene que volver parte de nosotros. Y la distancia que existe entre que yo conozco la verdad y ella no se ha plantado y vivo en oscuridad, esa distancia es el abismo de nuestra naturaleza pecaminosa y de no vivir en perdón. Cuando no hemos perdonado, cuando tenemos el dedo de juez contra otros, es muy complicado que la verdad de Dios entre a lo profundo de mi ser. Cuando yo tengo el reparo, cuando yo digo es que fue, es que es el otro, cuando tengo una cantidad de reparos y no asumo, no tengo ese tiempo de reflexión, no tengo ese tiempo para poder discernir de dónde viene la voz y ciclos cerrados en mi vida, perdonando y sanando, porque sabes, la acusación muchas veces viene
porque aún desde el vientre de mamá vimos a una madre que se acusaba, aquella que dijo desde el vientre, no quiero tener este hijo. Y cuando nosotros podemos discernir por el Espíritu, someternos a los procesos de sanidad de la congregación a la que tú estés asistiendo, entonces va a venir luz a los lugares de oscuridad. ¡Wow! Poderoso. Está bien tremendo. Yo quiero disculparme con la audiencia si en algún momento tenemos un fallito en audio o imagen. Recuerden que Pastora Yomara está en Houston, Pastora Saoni está en Atlanta, en Georgia. Y bueno, ahí vamos, a veces se presentan ciertas cositas técnicas, pero esperamos que el mensaje le llegue súper claro. Hoy estamos aquí una vez más para compartir y juntos buscar esa verdad que muchas veces no encontramos y estamos desesperados y caemos en la confusión y nos sentimos extraviados. Y de hecho, estando en esa lucha, nos cansamos. Llega un cansancio que al final de cuentas termina en rendición. Pero cuando conocemos la verdad, somos libres. Y esa carga se quita, es aligerada. Podemos caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Una vez más quiero invitarte a mirar el primer episodio donde hablamos de la visión del programa. Si usted que se está conectando y no ha visto el primer episodio, tiene que irlo a ver, porque allí hablamos un buen tiempo acerca de la visión del programa, por qué este nombre, y también estuvimos abarcando un primer tema, y era cómo lidiar con mis voces. Diferentes voces que siempre nos atacan, y esto lo quiero repetir porque es importante que entienda para que sigamos una secuencia de todas las voces que vamos a estar hablando aquí. ¿De dónde vienen? ¿Dónde se originan? ¿Por qué las escucho? ¿Cuál es mi verdad? Amén. Así que gracias de verdad por todo lo que se están conectando en este preciso momento. Y quiero decirle que el tema de hoy, el cual es sumamente importante, es la voz de la acusación. Encontrar la verdad de por qué estoy escuchando la voz de la acusación. La pastora Yomara ya comenzó y tocó un poquito acerca de que puede tener un origen aún desde cuando estabas en el vientre de mamá. ¿Ok? Esa culpa con la que mamá cargaba, que también pudo afectarte en el vientre de ella. ¿Qué es una acusación? Una acusación, cuando lo buscamos en el diccionario, se refiere a esta palabra como en términos legales, es una denuncia formal que se presenta contra una persona acusándole de haber cometido un delito. Ahora bien, esta es la definición que encontramos en el diccionario, y de hecho no habla del origen, que acusar proviene del latín accusare, ¿ok? Y es una palabra que frecuentemente estamos escuchando desde diferentes fuentes, lo que es la acusación, y nos está haciendo mucho daño. Si en algo la iglesia está perdiendo el tiempo hoy en día, es tú me acusas a mí, yo te acuso a ti. ¿Cómo podemos acabar con este problema? Ay, pastora, ¿quién va a acabar con los problemas de la iglesia? Usted y yo, empezando por nosotros modelar a Cristo y caminando en la libertad con que Él nos ha hecho libre. Cuando nosotros vemos la seriedad de la acusación, nos vamos a dar cuenta que hay acusaciones falsas, ¿ok? Pero que no hemos sabido lidiar con ellas. Nos vamos a dar cuenta que hay acusaciones que tienen respaldo de un suceso, o sea, es verdad, pero ¿cómo voy a lidiar también con eso? Si me voy a quedar con la voz de la acusación por el pecado o el error que cometí todo el tiempo, o qué pasa conmigo después que me arrepiento, ¿ok? ¿Quién es en sí el acusador reconocido bíblicamente? En Apocalipsis 12, creo que versículo 10, habla de que Satanás estaba ahí acusando, ¿verdad?, a cada uno de los escogidos. Cuando tú buscas esto, tú te das cuenta que todos nosotros, de una manera consciente o inconsciente, cuando hemos tomado el papel de acusador, nosotros hemos estado colaborando con el que es el autor de esta voz. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, nosotros vamos a ver un origen de esta voz. Pero no nos quedemos quedar, como estaba hablando al principio, con el origen bíblico, los sucesos bíblicos, sino también dónde se originó esa voz que tú escuchas.
¿Cuándo comenzó? ¿Quién fue el primero que te plantó esa voz de acusación? Y eso es lo que queremos, encontrar los orígenes, las causas, las consecuencias, pero también la solución a esta voz. Pastora Yomara, ¿qué me puedes tú decir de la voz de la acusación en el principio? ¿Cuándo es la primera vez que podemos ver al acusador abriendo la boca? ¿Y contra quién? La acusación en la Biblia, que me encantan las definiciones que buscaste, tenemos que entender que esa voz acusadora desde el aspecto negativo aparece en la Biblia por primera vez cuando Satanás le dice a Eva, con que dijo Dios, si comieres de este árbol, entonces vas a ser como él. Eso nunca lo dijo Dios, porque en este caso la acusación que viene de Satanás, quiero que esta hermosa audiencia lo pueda entender, la acusación de Satanás no es cierta. Las acusaciones de Satanás siempre son mentiras. Él va a buscar decir medio verdades para traer dolor, para traer engaño. Satanás siempre va a buscar la acusación para derribarnos. Entonces aquí viene ese diálogo con Eva y no era verdad. Era un diálogo que no traía verdad. Era algo que no era la verdad de Dios ni de la persona de Dios. La primera acusación buscó el dedo acusador hacia el carácter de Dios. Aquel que era un carácter limpio, aquel que amaba la verdad y caminaba en la verdad, pero ahora viene y lanza ese dedo acusador, esa palabra acusadora sobre la misma persona de Dios. Allí aparece por primera vez, Pastora Virginia, y es ahí en donde nosotros tenemos la base bíblica para entender que la voz del acusador que viene de Satanás es externa, no es una voz interna. Y muchas veces nos quiere hacer creer que es de nosotros, que es una voz validada para nosotros creerla, y no es verdad. La voz del acusador siempre será una voz externa. Allí aparece por primera vez en la Biblia y por primera vez entonces el hombre ha batallado hasta el día de hoy con esa voz que viene para destruir, así como quiso venir contra el carácter de Dios, su santidad y su fidelidad, su verdad. Así trabaja hoy todavía. Han pasado 5,000, 6,000, 4,000 años, lo que hayan investigado que lleva la humanidad, y la voz sigue ahí. Nosotras tenemos que ser mujeres y varones, liderazgo que está, gente que está en posiciones de liderazgo, pastores que están escuchando. Ojo con esto, porque esta voz se camufla y a veces creemos dentro de nosotros que es nuestra voz, pero no es la voz de Dios. La voz externa siempre vendrá para destruir la imagen del carácter de Dios y para querer destruir nuestra identidad. Wow. Mucho. Ya dijimos mucho. Cuando tú hablabas, pastora, o Yomara, porque nos vamos a tutear un poco aquí, ya lo dijimos, yo tomaba nota y escribí, cuando acusamos a alguien, afectamos el carácter de esa persona. Y fue lo que tú dices que hizo Satanás, con que Dios dijo. Lo acusa, ¿de qué acusó? De ser, digamos que no quieren que ustedes sepan algo bueno que está por ahí escondido. Lo acusa indirectamente, no usa las palabras, Dios es malo, porque él no va a ir a decirle a Eva que Dios es malo, porque Eva tenía evidencia de la bondad de Dios. Pero cuando le deja la intriga a Eva, Dios dijo, pero sabe Dios, o sea, indirectamente acusa ese carácter de Dios bueno, bondadoso, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y es como cuando alguien te dice algo y ya está por entendido en tu mente lo que te quiere decir. Dios no es bueno, porque hay algo que tú deberías saber que Él no te permite. La voz de la acusación, Pastora Saoni. Mientras las escuchaba a ustedes, pensaba lo siguiente, y algo que recalcaba Yomara era, la voz de la acusación busca, como usted bien también repetía, Pastora Virginia, es que busca derribar, destruir
y herir el carácter de una persona. Pero también me gustaría añadir eso, que también gusta quitar o hasta disminuir la identidad también de aquella persona. Yo quiero leerles bien breve la definición que encontré también acerca de la acusación, y es lo siguiente: la petición ante la jurisdicción penal de una condena mediante la aportación de pruebas que demuestran un hecho delictivo y destruyan la presunción de inocencia del imputado. Lo que yo tomo de esto es lo siguiente: lo primero es que es una petición a condenarnos, no es una verdad. Eso a mí me ministró bastante, porque el enemigo está ahí para acusarnos, pero él no usa una verdad para acusarnos. Él simplemente está presentando una petición de mentira. Ahí depende de nosotros si entendemos, ¿es verdad lo que el enemigo está hablando acerca de mí? ¿O solamente se está presentando delante la jurisdicción a ver qué yo voy a tomar de esto? Lo siguiente también es que busca destruir la inocencia del imputado. Como bien sabemos, muchas veces las acusaciones pueden tener una verdad por un acto que hemos cometido, pero eso no cambia la manera o el diseño que Dios puso en mí y de la manera en que Él también me plantó. Entonces, entendiendo, no es una verdad la acusación que el enemigo tiene para mí o está señalando que, como bien usted decía en Apocalipsis 12:10, dice que día y noche está presente el acusador. Entonces, día y noche esta voz va a estar recalcando una verdad que no es de parte de Cristo para mi vida. Eso es impresionante, ¿no? Esto que ustedes están hablando, yo pienso que nos tomaría un poquito de tiempo, porque quizás alguien en la audiencia diga, bueno, Satanás ataca con la mentira, pero ¿qué pasa cuando sí yo hice algo y me está acusando? ¿Cuándo es que Satanás usa mentiras? Cuando él quiere, después de tú haberte arrepentido, confesado tu pecado y de hecho apartarte, él quiere todos los días acordarte que tú eres eso que tú cometiste. Yo creo que trae un poquito más de claridad, porque quizá alguien diga, no, pero la mujer que le iban a apedrear, ¿la encontraron en adulterio? Sí, señor. Él encontró legalidad mientras ellas adulteraban. ¿Dónde pierde esa voz de verdad de Satanás legalidad? Cuando la tiran a los pies del que perdona los pecados. Entonces, conociendo que el Señor nos hace libre, siempre y cuando el hombre reconoce, ¿ok?, asume su responsabilidad, su culpa, y se arrepiente, y el Señor quita esa culpa porque se ha arrepentido y se aparta de lo que estaba cometiendo o de lo que cometió. Ahí todo, dice la palabra, que se deshace como nube las rebeliones y que tira a lo profundo del mal. Pero viene Satanás y te dice, a la mujer adúltera, todos los días, me imagino que le decía, tú eres una adúltera. Y ella, sí, porque yo adulteré. Pero te llevaron a los pies de Cristo y Él te perdonó y te dijo, vete, no lo hagas más, tranquila, ya eso quedó borrado. Pero todos los días Él va a venir con una verdad que ya Dios deshizo. ¿Ah? ¿Cuál es esa verdad? Sí, te encontraron en adulterio, pero ¿qué pasó? Me arrepentí. O sea, ya no la uses como una verdad contra mi vida, Satanás, porque eres un mentiroso. Yo no soy una adúltera. La voz de la acusación puede venir de diferentes fuentes. Puede venir de Satanás directamente, pero también puede venir de personas que Satanás use, una. Puede venir de personas que no tienen madurez, dos, porque no podemos decir que todo el que nos acusa está endemoniado, pero sí que está influenciado, ¿ok? Entonces, personas que no tienen madurez, ese otro tipo de personas que pueden darse simplemente a la tarea de acusar, de señalar y condenar, pisando con esa acción la obra redentora de la sangre de Cristo para aquellos que se humillan y se arrepienten. Puede venir también esa voz de la conciencia. Por eso hay que tener limpia conciencia. Porque no fue como que pecaste, me arrepentí, pero sigo en lo mismo. Tu conciencia te va a decir que tú eres un pecador. Que lo estás haciendo mal. Ahora, tú quieres siempre, todos queremos, tenemos la tendencia, la inclinación a buscar un responsable de esa voz. Yo estoy escuchando esa voz porque cuando niña mi mamá me dijo, sí, pero Dios te dijo. La voz de Dios aplastó aquella voz de inmadurez de mamá o de desesperación de mamá o
mamá no tuvo que hacer una formación y se mantuvo emitiendo una mentira producto de las cargas, de la desesperación, del problema matrimonial, y eso se hizo una verdad en tu vida, pero tú te encontraste con Dios, que te dio la madurez para entender por qué mamá lo hacía, por qué te marcó con esa palabra, pero aquí está la libertad. Aquí está la voz que te va a hacer libre. Entonces, Satanás es el autor, sin duda alguna, de mentiras y es experto en la acusación, pero también cuando nosotros le damos legalidad, le abrimos puerta, cometemos actos, vamos a tener que batallar con esa voz, vamos a tener que pelear y rendir nuestra vida, vuelvo y repito, en arrepentimiento y adoptar como nosotros la verdad del perdón, la verdad de la redención y no vivir una vida cabizbaja y frustrante después de haber sido perdonado, pastora Yomara. Mientras hablabas, venía a mi mente, cuando dices nos arrepentimos, así pudo haber pasado con la mujer que había caído en adulterio, y viene el dedo acusador y nos señala todo el tiempo. Hay una realidad, porque si volvemos nuevamente al Edén, en el lugar de la perfección, que es una de las preguntas que vamos a hacerle a Dios cuando lleguemos al cielo, ese lugar lleno de su gloria, ahí apareció Satanás. Lo que significa que antes de la caída, esa voz ya existía. Esa voz ya había, el ángel de luz había caído del mismo trono de la gracia. Por lo tanto, como ya había caído de la gracia y lo vemos en el Edén antes de la caída, la voz de Satanás siempre va a estar ahí. La voz del enemigo va a estar ahí. Eso es algo con lo que si no conocemos a Cristo, wow, ahí va a estar. Pero ahora que llegamos a Cristo, va a continuar ahí. La claridad es que esa voz es externa. Esa voz no es la voz de tu conciencia. Hay una voz que es la voz de Dios, hay una voz que es tu voz interior, que es tu conciencia con la que analizas, con la que defines entre el bien y el mal, con la que eliges para hacer el bien o para hacer el mal. Es la voz que está interna de nosotros, pero no es la voz de Satanás. La voz de Satanás es una voz externa. Ella siempre estará afuera. Y cuando tú hablabas, recordaba lo que decía Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, porque yo decía, bueno, ¿cómo enfrentamos esa voz? Porque si esa voz va a estar ahí, Él nos dejó la armadura. Por eso es importante que nosotros podamos decir cada día, Señor, yo me coloco el yelmo de la salvación. Solo la sangre de Cristo es a donde nosotros podemos acudir para que el pensamiento de la acusación caiga a tierra. Tú no puedes salir de tu casa sin hacer tu tiempo con Dios, sin hacer esa oración de decirle, Señor, hoy mi mente te la entrego, límpiala, Padre, porque los pensamientos de ayer, los que han venido en la noche, los que vienen de años atrás, me han querido destruir, pero esa no es tu voz. Esa voz viene para atacarme, para destruirme. Esa voz no viene del trono de la gracia. Esa voz viene del mismo infierno. Entonces, mira, esa voz va a estar ahí, pero que tengas la claridad que Dios dejó las herramientas. El Espíritu Santo está entre nosotros. Él dijo, yo voy a ascender al cielo, le digo a los discípulos, pero no quedarán solos. Vendrá uno que es en esencia como yo y les guiará a toda verdad. Tenemos las herramientas, el Espíritu de Dios, el clamar la sangre de Cristo, entregar nuestros pensamientos y decir, Señor, tú me limpias hoy. Esos pensamientos que quieren matarme y destruirme, yo te los rindo a ti. Yo no quiero caminar con ellos. Y cuando tú comienzas a leer tu Biblia, te comienzas a llenar de verdad. Tú decías algo, Virginia, y es, ¿cómo los enfrentamos? Yo les quiero decir algo. La manera de enfrentar los pensamientos y los señalamientos externos de la acusación, la manera es, lee tu Biblia, llénate de palabra, porque a medida que vas llenando tu vaso de palabra, entonces la acusación se va poniendo cada vez más a la distancia. ¡Wow!
Poderoso, poderoso, pastora Yomara. Creo que todos los que se están sintonizando y escuchando pueden tomar un momento y pensar, espera un momento, la voz es que yo he estado escuchando, específicamente quizás la voz de la acusación, no la he podido aplacar simplemente porque no tengo la voz de verdad en mi vida, que es la palabra del Señor. Y usted hablaba y mencionaba lo siguiente, la voz del enemigo siempre va a venir de un lugar externo, de un lugar oscuro. Ahora yo tengo que venir a buscar aquella voz que viene del lugar de luz, la voz que es luz. Mientras usted hablaba, pastora Yomara, pensaba en Isaías 43, donde el mismo Dios nos dice y nos indica, no más, no te acuerdes de las cosas pasadas. Cuando pastora Virginia hablaba y decía, ¿qué hago yo con las voces que me han traumado, que me han ido afectando? Quizás mi mamá o mi papá o algún tío, algún tía no tuvieron la capacidad de amarme de la manera correcta. Entonces ahora esa es mi verdad. Pero si ya estoy en Cristo, yo debo adoptar lo nuevo en Cristo. Dice, ya no más acordar de las cosas pasadas, porque aquí yo hago todo nuevo. En el momento que yo adopto la verdad de que lo que yo estoy viviendo es nuevo, se aplaca la voz pasada. Claro, debemos de leer nuestra Biblia y la Biblia nos enseña esto mismo. Yo tengo que olvidar lo que fue de ayer, lo que fue pasado, el trauma que sucedió cuando yo tenía algunos 7 años, cuando tenía quizás 15 años. Eso debe ir aplacando porque lo de hoy es nuevo. Y lo que está diciendo es que ahí entrará la luz. Si no entró lo nuevo, si no entró la verdad de la luz, vamos a seguir escuchando la voz que viene desde la oscuridad. Y Creo que quizás los que están escuchando se van a impresionar, ¿no? Porque este es el tiempo de nosotros adoptar la verdad, pastora Virginia. claro que sí. Nosotros sabemos que hay momentos donde la gente ha creído tanto la voz de la acusación, la voz de la mentira, que le está haciendo difícil encontrar esa verdad o le está haciendo un poco más cuesta arriba encaminarse hacia la salida y a la luz. Cuéntame tu historia y te ayudaré. Yo quiero poner varios ejemplos que pudieran aplicar a la vida de varias personas, entre verdades bíblicas y realidades de nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la voz de la acusación, lo primero que debemos preguntar es, ¿por qué me acusas? ¿Está usted consciente de por qué está siendo acusado? Mira que te robaste un mango. Pero ¿cuándo yo me robé el mango? ¿Cuáles son las pruebas? No hay pruebas. Yo estoy consciente que no me robé el mango. Bueno, pues esa voz no puede proceder en mi vida como una verdad nunca. Porque estoy consciente de que yo no tomé ese mango. Ahora bien, hay muchas personas, vámonos ya un poquito más a lo que es la realidad. Cuando hablo de realidad, hablo de vivencias. ¿Por qué me hablaron así el pastor? Quizá el pastor ya tiene 10 años diciéndote lo mismo. El pastor me está acusando, ahí te está victimizando. Porque debiste tomar tiempo para tú darte cuenta que te están señalando, quizás no acusando, pero te están señalando algo que llevan 10 años diciéndote, no lo hagas, trabájalo, cámbialo. Y de hecho hasta te dan las herramientas, pero tú escoges cambio de pastor, porque el malo es el pastor. Tú escoges cambio de líder, pero es que porque ese líder, observa a tu alrededor, quizás ese líder a nadie le habló así, solo a ti. Encuentra tu verdad. No nos vamos a poner ahora como que no le crea al diablo. No. Vamos a frenar un poquito ahí. Para eso estamos en este programa. Porque podemos decirte no le crea al diablo y tú no cambiar. Y aquí es que la encuentres para cambiar. Que la encuentres tu verdad para tú crecer y madurar. Para que tu corazón no se dañe contra el pastor, la hermana del grupo, la ujier de la esquina, la que me abrió la puerta. Y vivimos con el corazón dañado, saltando como cabra montés de un lugar a otro porque no nos detenemos a encontrar una verdad. La ujier quizás no te saludó en la puerta, es verdad. Ya van 3 veces, hermana, no es casualidad. Hay una verdad que la Biblia dice. Acércate, conversa con esa persona. Pero ¿qué hacemos? Comenzamos a acusar. Esa ujier es una odiosa. Esa ujier está endemoniada. Y la condenamos. Deberían quitarla de la puerta. Tú no te paraste a ver que quizás cuando tú llegas siempre, la ujier está en ciertos afanes, no te pudo ver. Porque es más fácil acusar o escuchar la acusación. Hay 2 cosas que me gustaría puntualizar. La voz que escuchamos de acusación y la que nosotros usamos para acusar a otros.
Nosotros queremos vivir en el evangelio acusándonos uno a otro y responsabilizándonos uno al otro de las cosas que vivimos, si son buenas o si son malas. Entonces hay verdades como, por ejemplo, ¿por qué no me siento como que yo soy diferente? Porque todos me acusan. Todo el mundo me quiere acusar. A un alto, no vayas tan rápido a decir, el diablo los está usando. Mira a ver qué tú estás haciendo, que está provocando que se te esté responsabilizando. Probablemente sean mentiras, probablemente sean verdad. Y es el punto central donde a mí me gustaría que nosotros lleguemos. Estamos claros, hay una voz de la verdad. Estamos claros que Satanás es la voz acusadora, que es una voz externa que no deberíamos creer, pero también hay una realidad, hay gente necia. Pastora, sí, hay personas que persisten y todo el tiempo o se sienten acusados o te acusan. La pastora Yomara se ríe porque ella dirá, cármala, Señor, mete tu mano. Es verdad. Hay algo que me encanta y estaba recordando cuando Pablo le dice a una de las iglesias, mira, les tengo que seguir dando leche porque ustedes no reciben el alimento que ya deberían estar masticando. Y normalmente esto sucede en las iglesias. Número uno, yo soy defensora de los procesos de sanidad. Yo soy defensora de que cuando el nuevo creyente llega a un lugar, debe vivir esos procesos para encontrar una verdad y salir de la oscuridad. Si no, vamos a tener ovejas en la iglesia que van a ser la oveja problema. La que siempre llega a un ministerio y todo el mundo la odia, nadie la quiere, no se sujeta. Pero cuando vas a mirar, viene de conflictos de su pasado, que ahora viene a la iglesia y le suma un problema a los equipos de trabajo en vez de ser solución. Llega a culpar a medio mundo cuando viene arrastrando desde aún la barriga de su madre. Y mira esto, cuando estas circunstancias suceden y no tenemos procesos de sanidad, procesos de ayuno, de liberación, en donde Dios se revele a la vida de nuestros nuevos creyentes para ser esos discípulos, nos quedamos con creyentes en las congregaciones y no hacemos discípulos. Hay una diferencia. Se cree que en el creyente está la voz de Dios, viene a arrepentimiento, pero un discípulo no se queda en la puerta. Un discípulo camina como Jesús caminaba. Se vuelve alguien que practica todas las enseñanzas de Jesús. Y ahí es donde también en el ministerio he visto yo, Pastora Virginia, que, wow, nos quedamos con creyentes, hacemos de las personas creyentes y ellas no crecen más. Y al no hacer discípulos, vamos a tener gente inmadura que solo recibe la leche, que no crece, que no asume responsabilidad, que no pide perdón. Hay algo que tenemos que enseñarle al pueblo y es a pedir perdón. No disculpas. Mira, la palabra disculpas es yo traslado la culpa. Ay, discúlpame. Eso tiene su tono cuando es que pasaste y tumbaste un agua. Pero cuando hay algo muy grave, es que quiero pedir disculpas. No, la disculpa es traslado la culpa. No, yo pido perdón. Yo asumo una responsabilidad y yo pido perdón. Tenemos en las congregaciones millares y millares de personas que no saben pedir perdón. Se excusan y la excusa no trae sanidad. La excusa no va a arreglar el problema. Aún nuestra propia vida, cuando no sabe pedir perdón, queda en ciclos, en donde queda atrapada. Y no necesariamente es por Satanás, es por mi inmadurez y por no tener la valentía de crecer, de avanzar a través del perdón. Entonces, aquí muchas cosas que yo puedo ver, que se pueden enredar, es por pedir perdón. Tú dices, yo te pido perdón, asumo responsabilidad, no me justifico. Mira, es de las cosas más difíciles en el ser humano, porque el hombre siempre va a buscar salvar su alma. Siempre vamos a querer salvar el alma. Queremos tener la excusa perfecta. Y sabes, Pastora Virginia y Saoni, ¿dónde pasa esto también? Cuando venimos de la perfección, cuando no se nos dejó cometer errores, cuando se nos juzgó por los errores. Entonces, ahora llegamos a la vida adulta y todo lo queremos justificar. Para todo tenemos una respuesta. Y no avanzamos en la humildad.
Cuando somos discípulos de Cristo, queremos ser seguidores de sus enseñanzas. Y Jesús, me impresiona, nunca dijo, oren como yo, siendo la oración clave para el ministerio. No podemos hacer nada sin oración. Él no dijo, ayunen como yo o hagan silicio como yo. Él dijo, sean mansos y humildes como yo soy. No significa que lo otro yo lo voy a desvalidar. No, lo otro tiene su lugar. Pero para ser un seguidor de Jesús, debemos caminar en humildad. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a operar y las mentiras de Satanás, la acusación de Satanás, cae a tierra. Recuerda, la voz del enemigo es externa. La voz de tu conciencia te va a llevar a la madurez. Pastora Virginia. Saoni, De hecho, cuéntame. sí, me gustaría aportar a eso mientras la pastora Yomar hablaba. Algo que me fascinó mucho, el hecho que usted decía que nos enfocamos muchas veces en llenar la iglesia de creyentes, pero no discípulos. Y eso me impactó por lo siguiente. Nosotros debemos tener una formación desde el momento a que entramos hasta el momento que nos manden a buscar cuando se pase lista. La formación es tan necesaria, porque eso es lo que influye en mi desarrollo ministerial, en mi desarrollo de poder conectar con diferentes personas, hasta familiar. Si yo carezco una formación, entonces siempre voy a estar en un ciclo, como bien usted decía, ese ciclo de un día estoy bien, hoy me siento amada porque me saludaron, pero el pasado mañana, como no me saludaron, ahí entonces vuelve el rechazo a ser una voz permanente en mi vida. Entonces, si yo no tengo una formación entendiendo, ¿sabes qué? Quizás el día que tú entraste a la iglesia, la hermana, como el ejemplo que ponía Pastora Virginia al inicio, la mujer que estaba en la puerta, ese día quizás no te vio pasar, pero entonces como yo dependo, ¿verdad? Una dependencia también en los que están a mi alrededor, que eso también enfatiza mucho las voces que nosotros creemos. La dependencia de nosotros ser reconocidos, de ser amados, la dependencia de nosotros ser vistos. Yo no sé ustedes, pero yo veo mucho esto y a veces yo digo, pero no es posible. Personas que quizás llevan unos 10, 15 años en el evangelio, en el ministerio, y nosotros pensamos, ¿cómo yo puedo combatir esto? Es la formación. Hay áreas en mi vida que todavía necesitan ser pulidas. Nuestro carácter tiene que ser pulido para entonces yo entender la verdad que está en mí. Y bueno, aunque nos estamos arribando a la parte final, yo pienso que vamos a tener otro episodio hablando un poquito más de la acusación. La acusación que trae destrucción, es importante que hablemos mucho acerca de esto, con la finalidad de que la visión de este programa se lleve a cabo: madurez, crecimiento y sanidad. Este programa no está siendo hoy la voz que te acusa, pero sí que te sacude y te hace ver tu responsabilidad. Te hace ver la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos juntamos, eso sí, que todo el que se siente acusado busca un grupo de acusados también, y entre ellos se consuelan, ¿verdad? Sí. Y dicen, ah, sí, no, es que ella es así, la que te acusó, también me acusó a mí. Ah, sí, no hay alguien ahí que pueda decir, pero míralo de la mejor manera. Quizás tú provocaste, quizás no lo hiciste bien. Vamos primero que nada a buscar la causa. ¿Por qué pasa? Mira, no sucede con todo el mundo. ¿Qué pasa contigo? Búscale una solución, búscale una vuelta a eso y no te quedes con la voz de la acusación. Porque muchas veces, cuando obviamente no hay humildad, nos sentimos acusados, nosotros tenemos la tendencia a reaccionar en defensa y hacemos reacciones incorrectas. Miren, mis amados, ustedes que nos están viendo, esta carita que usted ve aquí está hablando desde la vivencia. Yo no vengo aquí a hablarle a ustedes de la mega que sabe el tema, o que la pastora Virginia con tantos seguidores, aleluya. No, yo he vivido esto. A mí no me gusta hacerme como la que simplemente sabe. No, yo soy la que lo ha vivido también. Hemos vivido esa voz que te acusa y tú dices, ok, frena, porque o sigues en el cautiverio o entras en la libertad de Cristo. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Siempre te voy a compartir mis testimonios. ¿Qué hago yo?
comienzo, ¿por qué me siento acusada siempre por Saoni? Por ejemplo, siempre como que el mismo problema con Saoni. Número 1, yo trato de hablar con Saoni para que nos encontremos en la verdad. ¿Qué pasa entre tú y yo? 1, yo no voy a ir y que la Biblia dice, ay, ¿qué diablo va a usar mi hermano? No, espérese. La Biblia lo que me dice, ve, resuelve con tu hermano. Yo hablo con mi hermana. ¿Por qué me siento siempre como acusada? Como que tú siempre me persigues. Quizá esa persona sea sincera o no lo sea, pero ya yo comencé a darle entrada a la liberación a mi vida. 1. 2, ¿qué hago? Yo me autoevalúo. Es muy fácil yo decir que Saoni me acusa, pero ¿y yo cuando la provoco? Porque aquí yo soy el angelito que no he hecho nada. Yo soy aquí la víctima. No. 2, hago eso. ¿Y qué hago? Con la palabra me corrijo. No está bien. ¿Qué dice la palabra de este problema que tú acabas de identificar que tú tienes? No que la hermana, que el líder, que el pastor. No, que tú tienes. Palabra de Dios, ¿cómo me ayudas a solucionar lo que estoy sintiendo por causa de cómo he procedido? Entonces, sigo con pasos. En vez de andar por ahí dando bolío, diría mi mamá, y buscando quién es el responsable de la voz acusadora que yo siento, de culpar al diablo, yo comienzo a buscar qué pude haber hecho que provocó esa persecución en mi contra. Porque nunca podemos olvidar que las acciones traen reacciones. Y yo he tenido voces que me acusan y he tenido que asumir la cuota de responsabilidad que me toca a mí. Sí, Señor. ¿Qué hace la mujer cuando la tiran a los pies de Jesús? Ella no comienza, la víctima, ayúdame, Jesús, esta gente malvada me quiere apedrear. Mejor quédate calladita y tírate a los pies, porque tú sabes que estaba en el adulterio. Cuando ella está allí callada, mientras todo el mundo quiere lanzar la piedra, Jesús está analizando el corazón rendido, el corazón que busca un arrepentimiento en el lugar correcto. Sí. A ella no hubo que hacerle... ahora ponte a meditar cuándo fue que te encontraron en el acto. No, ella sabía. ¿Por qué yo quiero atacar esto? Porque, hermano, estamos llenos de víctimas. Y en mi caso, muchas veces no hemos sentido las víctimas. Cuando tú hablas con tu prójimo, a ver qué pasa. Cuando tú te autoevalúas y encuentras el problema, no es para que te acuses. Ojo con esto. No es que ahora tú vas a decir, ay, la voz que escucho tiene razón. No, es para que te arrepientas y para que ponga cambios. ¿Ok? Yo quiero hablar lenguaje simple, llano, vivencias. ¿Qué hacemos nosotros? Yo tengo una mentora que ella es como la abejita, ¿verdad? Pero cuando pip, ya tú sabes. Y cuando yo decía en una ocasión algo que a mí me pasó, yo me sentía acusada. Y me dijo, no, está bien, no lo hicieron bien, pero tú reaccionaste de una manera inadecuada. O sea, que tú tienes cuota de responsabilidad. Usted hizo esto que no debió. Y por dentro yo soy la herida, la perseguida, la acusada, y ella ahora me quiere acusar también. Yo quise tomar el consejo como una acusación, pero vengo a los pies del Señor. Señor, yo sé que ella no se equivocó, pero hazme entenderlo. Hazme asimilarlo. Y se me fue la victimización. Porque cuando yo lo entendí por voluntad propia y fui al lugar correcto, con el consejo correcto, yo tomé decisiones. Pregúnteme si yo sigo ahí. Jamás. Jamás. Porque para eso escucho. Aunque al principio uno como que dice, no, ni yo soy, ni yo hago, yo soy la víctima. Pero cuando te confrontan con una verdad, ya tú dejas que esa voz de acusación a quien tú responsabilizabas en otros, tú dices, bueno, me acusaron porque era verdad. Yo, en defensa, procedí de una manera que le agregué más peso a mi culpa. ¿Ya? Pero ahora encontré una verdad. Esa persona no lo hizo bien, yo tampoco. Entonces quiero madurar, quiero crecer, quiero tomarlo de una manera que yo pueda caminar en sanidad. Entonces, ¿qué hago? Esa voz no me puede atormentar más, porque ya me arrepentí. Y si hay que pedirle perdón a alguien, hay que pedirle perdón y acabar con esa culpa. Porque es lo que Dios quiere, que en Cristo Jesús
seamos libres, porque Él llevó nuestras culpas. Las culpas del pecado Él las llevó, pero insistimos en vivir pecando, insistimos en vivir en la victimización. Entonces hay verdades que vienen, hay diferentes causas. Por ejemplo, mi problema puede ser uno, el suyo puede ser otro, y nosotros tenemos que encontrar esa verdad. ¿Por qué me acusan o por qué me acuso? ¿Ya? Hay voces de acusación que son falsas. Con que Dios dijo. Dios es malo, porque mira, no lo quiere usted dejar conocer algo más. Pero esa voz de falsedad, esa voz de acusación, nosotros claramente sabemos que Satanás estaba equivocado, que estaba mintiendo. Pero los que vienen con la piedra en la mano, según la ley de Moisés, que lo amparaba a ellos estaban acusando con veracidad. La mujer no se pone a patalear y a defenderse. La mujer reconoce. Y el que quita las culpas confronta la conciencia de aquellos que agarran la piedra siendo también culpables de sus pecados, porque no eran inocentes. Yo lo que quiero traer es sanidad. Yo quiero traer madurez. Que cuando te vuelva a pasar algo y te sientas acusado, tú busques la manera madura de analizar lo que te pasa y también encontrar por la palabra la manera correcta de enfrentarlo, ¿verdad? Y liberarte de esa culpabilidad. Si te has arrepentido y te has apartado de lo que hiciste. Y si es una voz de falsedad, sigue tu camino. ¿Qué hizo José? Me quiso violar el esclavo. Me violó. ¿Qué nos dijeron de José? El final fue la cárcel. ¿Y José qué hizo? Ahora me voy a deprimir y todo el mundo cree que yo soy un violador. Y hasta aquí llegó mi vida. No, es que es una mentira. Yo estoy en la cárcel injustamente. Esa voz que me acusó externamente jamás podrá acusarme internamente, porque no es una verdad. Pero ¿por qué muchas veces nos sentimos culpables o acusados? Porque sabemos que tenemos cierta cuota de responsabilidad. Entonces tenemos que entrar en conciencia. Hay muchas voces cuando acusan a Jesús. Este se proclama, este dice, este esto, este aquello. Eran mentiras, eran acusaciones. Siempre buscaba el fariseo la ocasión de acusar al Señor. Pero el Señor salió airoso, porque el Señor no andaba de victimización en victimización. Padre, ¿viste lo que me hicieron los fariseos? No, Señor, ¿qué hacemos mañana? ¿Cuántos enfermos sanamos? ¿Cuántos heridos levantamos? Ok, porque es un fariseo que me está acusando falsamente. Ahora, Pablo, un asesino, ¿era verdad o era mentira? ¿Era asesino? Ahora, de que había encontrado a Jesús, sí, ya no es. Siempre va a haber gente que se va a quedar con tu pasado, pero tú sabes cuál es tu presente. Entonces ahora tú vas a estar sufriendo, amargado, enemistado y dañando gente, porque tú el amargado le brota la raíz de amargura y amarga a otro. Entonces, hay verdades. No todas las acusaciones son mentiras. Pablo se gana el título de asesino, pero se arrepintió. Tú no vuelves a ver a Pablo, que aunque muchos lo perseguían, los judíos, los griegos, que son judíos que adoptaron la cultura gregoriana, esos decían, acusaban, perseguían, señalaban a Pablo. Y Pablo, ¿dónde escribimos la próxima carta? Ok, porque que ya yo sé que soy libre. Yo no le voy a dar participación a esa voz de acusación y voy a estar como el perro y el gato. Tú me dices, yo te digo. O me voy de la iglesia. No, aquí en Éfeso no me quieren, porque yo fui y les dije que dejaron su primer amor. Pastora Virginia, a mí de esa parte de Pablo me impresiona, hablando de esa voz de la acusación, y vuelvo a reiterar lo que dije hace unos minutos atrás, y es, tuvo un encuentro con Jesús. Él se encontró con Dios. La única manera de nosotros enfrentar con madurez la acusación es teniendo un encuentro con Dios. Y tú decías algo muy lindo, y es el hecho de, ¿hay en tu vida un Pablo, un mentor, alguien a quien tú te sometes y aunque no te guste, te pueda corregir? Sí. Porque otra de las situaciones de la iglesia de hoy es que no queremos escuchar a nadie. Queremos justificarnos, pero no tener quien pueda traer a nuestra vida una palabra que nos pueda reorientar. Tú dijiste algo
que me bendijo también, y es el hecho de cómo reaccionamos frente a la acusación de otros. Eso también tiene que ver con las ofensas. ¿Cómo reaccionamos frente al dedo acusador, a la ofensa que otro lanza sobre nosotros? Y entender que yo soy responsable de mis emociones, de mi comportamiento. No existe tal cosa como lo terrible que hicieron los otros y me hicieron reaccionar a mí. Normalmente en un divorcio, en un problema en la iglesia, en situaciones de equipos de trabajo, no asumimos la responsabilidad de que cuando viene la ofensa, yo puedo elegir cómo responder. Entonces, a una acusación le sumamos ahora el dedo señalador. Y entonces es acusación sobre acusación. No, sencillamente, cuando otro viene a ofender y acusarme, yo decido cómo viene ese mensaje, cómo yo lo codifico, cómo yo lo llevo a la cruz de Cristo y yo sigo adelante con el cumplimiento del propósito. Eso hizo Pablo. Pablo entendió que en un tiempo había sido aquel que había sido un asesino, había sido aquel que había matado a los cristianos, pero el encuentro con Dios no lo victimizó. Sin Pablo no tendríamos más del 80% de la doctrina que tenemos hoy. Venía de un pasado oscuro, venía de un pasado donde tanto Ananías, que le ministró, y Bernabé lo tuvo que introducir al cuerpo de discípulos porque no fue fácil. Pablo tenía claro que su mirada estaba en Dios, fue determinado. A donde tuvo que pedir perdón y rendirse fue cuando cayó de aquella bestia y allí se encontró con Dios. Yo creo que podemos decir, Pastora Virginia, solo el encuentro con Dios va a hacernos y nos va a blindar de la acusación. Eso es así. Estaba en lo que tú hablabas, me quedé frisada porque estaba analizando tantas cosas. Uno cuando habla de estos temas corre por muchas historias bíblicas. Uno, qué decir de Daniel, qué decir de cada hombre de Dios que fue acusado en la palabra. Cuando nosotros nos topamos con verdades como ya me arrepentí, esta voz de acusación no puede gobernar mi vida, pero también yo no puedo volverme un acusador. Ok, José fue acusado, sí, pero cuando él ve a sus hermanos, ¿qué fue lo que él dijo? Él pudo también operar con el dedo acusador y con verdad. Ustedes sí me querían matar. Ustedes son los responsables de que a mí me vendieron como esclavo aquí. ¿Y qué dice él? No, muchachos, tranquilos, que hubo alguien que me acusó de un acto que yo no hice, pero yo a ustedes no lo voy a acusar aún habiendo hecho. Porque he madurado. Y lo otro, Virginia, lo otro, Pastora Virginia, él dijo, esto fue necesario para cumplir el propósito de Dios. Eso iba a decir. Eso es una voz de una madurez que en vez de colaborar con una acusación, y mira que no era que ellos venían arrepentidos, perdona, no te hicimos mal. Ellos lo que se quedaron fue perplejos, ¿verdad? Pero él toma la decisión de no ser un acusador. Hay tantos puntos importantes y sé que ya tenemos la hora de programa y estoy casi segura que vamos a volver con la acusación parte 2, sí, porque esto va a traer demasiado claridad y yo quiero también que ustedes como expositora se identifiquen si alguna vez han vivido esa voz de la acusación para el próximo episodio y también cómo lograron salir de ella, si fueron acusaciones falsas, pero algunas también verdaderas. A mí me gustan mucho los testimonios. Creo que la gente se identifica mucho cuando sabe que tú has pasado por ahí. Entonces, hemos hablado hoy de esta voz de la acusación que tiene un origen, que tiene un autor, que la podemos ver en diferentes historias bíblicas, acusaciones falsas y acusaciones verdaderas, pero que de personas que ya no deberían ser acusadas porque se arrepintieron. Pero el pueblo de Dios insiste en perseguir, insiste en acusar, insiste en señalar. Hace 20 años cayó un pastor, pero todavía hay un youtuber que lo acusa. ¿Verdades? Y ese youtuber se arrastra una iglesia completa y les siembra y les ayuda a parar el dedo acusador. Hay que entender muy claro que Satanás está obrando sigilosamente y yo creo que ya descaradamente con lo que es la voz de la acusación.
Y esa voz está siendo justificada como defensores del evangelio. ¿Defendiendo a quién? Destruyendo moral, destruyendo dignidad, destruyendo relaciones, destruyendo ministerios. Ahí no está Dios. No lo está. Aunque no vamos a callar y aplaudir el pecado, lo sé, pero la Biblia nos enseña cómo enfrentarlo. No siendo como el diablo, sino siendo como Jesús. Y esta voz de la acusación, yo quiero que ahora tú tomes un tiempo en tu hogar y tú digas, ok, ¿cuáles son las voces que me acusan? La voz del pecado. Y usted se pregunta ahí mismo, ¿esto es tarea? ¿Estoy pecando? Sí, ¿qué hago? Te arrepientes, te apartas, acaba con todo lo que te puede hacer caer y libérate de esa voz. Ok, me acusa de pecado, ¿estoy pecando? No. Hermano, sigue tu camino. Cada día llénate de la palabra y dile, Satanás, eres un mentiroso. Te acusaron en la iglesia. Vaya a sus autoridades. Estoy siendo acusado de tal cosa. Quiero aclarar que no es verdad. Ya ahí queda de usted que si es verdad y usted lo desmiente, la conciencia no lo va a dejar ni dormir. Al menos que usted tenga la mente cauterizada. Hay que encontrar la verdad porque esta voz me persigue. Es una voz de verdad, es una voz de mentira, es una voz de Satanás, es la voz de mi conciencia, es la voz de un hermano que no me tolera. ¿Fue por el pasado que he tenido o por algo que hago en el presente? ¿De dónde sale esa autoridad que tiene la voz de acusación para encorvarme y destruirme, impedirme avanzar? Me mantiene encorvado, me mantiene amargado, me mantiene entristecido. Yo quiero leer, como estuve citando, Apocalipsis 12:10 dice, ahí está hablando la narración de la mujer y el dragón, pero en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay alguien que te acusa y por eso es el llamado a vivir en rectitud y santidad. Porque si tú no le das legalidad y él te acusa, en el tribunal, ¿tú sabes qué le van a decir? Usted no tiene razón de venir a acusar aquí a nadie. Una, dos, si tú persistes en una vida de pecado, lo hago. ¿Qué puede hacer Jesús por ti? Nada, tú tienes que tomar la decisión. Ahora, pequé, me arrepentí, Satanás fue al estrado, fue al juzgado a señalarme, Jesús sale. Mira, esta sangre, estas marcas que tú ves, fue para los que se arrepentían, fue para los que venían y se apartaban. Esto no caducó, esto no fue en vano. Él ya no lo hace más, así que tú no tienes autoridad de acusarlo. Día y noche el acusador está saliendo a acusar. Yo quiero leer Zacarías 3:1, quiero dejar estas bases bíblicas donde nosotros deberíamos meditar y decir, oh, pero yo no puedo vivir acusando porque le estoy ayudando con el trabajito a Satanás. En vez de yo predicar a Cristo y ayudar a alguien, entonces lo estoy señalando, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros somos los que hemos provocado la manera en que nos están tratando. En Zacarías, estoy aquí en Jeremías por error, pero en el libro de Zacarías, capítulo 3:1 dice, vamos a ver si estoy correcta, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, oiga, ¿quién le dijo a Satanás? Jehová a Satanás le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Cuando nosotros leemos estas cosas, hay un lugar donde Satanás no tiene legalidad para señalarnos, porque hay alguien que nos conoce, no solo por fuera, también por dentro. Y aunque conoce nuestras debilidades y errores con lo que batallamos y con lo que hemos errado, Él también conoce cuando hemos llorado en arrepentimiento por lo que hemos causado. Es que Él nos conoce. Cuando nosotros seguimos buscando la palabra del Señor,
A mí me gusta Romanos capítulo 8, 33. Perdónenme que estoy tomando mucho tiempo y si ustedes quieren decir algo en esta parte final, interrúmpanme. 8:33, yo tenía todas estas citas aquí, aunque venimos con una segunda parte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si hay alguien que vino a la tierra y conoce de las debilidades humanas, aunque en él no hubo pecado, es Jesús. Y ahí está, como va el diablo día y noche a acusar al creyente, ahí está Jesús, a la defensiva. ¿Pero a qué creyente? Al charlatán, al que no se arrepiente, al que tomó las cosas de Dios como común, al que está jugando al evangelio. Hermano, ese ni Dios lo conoce. No lo conoce por más obra que haga, pero ese creyente que con sus luchas se humilla, con sus luchas se derrama, no quiero ser así. Ayúdame. Y busca ayuda, busca un mentor, busca someterse, busca doblegar el orgullo y dice, yo quiero agradarte, yo quiero vivir una vida alineada. Ahí está Jesús. Tú no le puedes venir a acusar, Satanás. No le puedes venir a acusar, porque esa persona está luchando por vivir una vida rendida delante del Señor. Pastora Yomara, ya nos estamos despidiendo, parece que estamos empezando. Poderosa esta palabra. Sé que vamos a continuar ya dentro del siguiente programa ahondando sobre este tema, pero un corazón rendido nunca lo despreciará Jehová. Así es. ¿Cómo luchamos con la acusación? Ve a la cruz para que el Señor pueda limpiarte y para que a través de la obra de la cruz, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que habla aquí en Romanos y en el libro de Zacarías, te pueda defender en todos tus procesos. Hay una lectura, antes de pasarte palabra final, Saonis, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, que no quiero dejar pasar por alto. 3:16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Todas estas citas bíblicas deben traerte luz. ¿Qué conciencia tienes? Esa conciencia que tú tienes, si es buena, lo que murmuran de vosotros como malhechor, lo que nos acusan, terminarán siendo avergonzados. Pastora Saboni. Poderosa promesa las que nos reserva el Señor. Y puedo decirles que si te has encontrado hoy con este programa, con este episodio, te estás encontrando con tu verdad. El Señor te dirigió aquí para libertarte, para sanarte y para poder dirigir tu vida a aquella verdad plena. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra locación en este momento espiritualmente es muy necesaria y es necesario nosotros estar en Cristo Jesús. En Él no hay lugar para condenación. Yo sé que va a haber mucho más que podemos hablar, pero este es el momento y yo sé que ya el Señor abrió puerta para comenzar a libertarnos porque nosotros estamos encontrando aquella verdad. Soy de la iglesia que se siente acusada, pero que también acusa. Hoy en Encuentra tu Verdad, Dios te ha dicho lo siguiente: examina tu conciencia y si en ti hay alguna responsabilidad, alguna culpa, no te disculpes, pide perdón. Arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos, deja la victimización, reconoce que eres parte del problema, que probablemente sacaste lo peor de alguien, no lo mejor, y que causaste situaciones no solo en tu vida, sino en la vida de otros, en otros que le contaste o en otros que estaban cerca, y has mantenido tu corazón en una posición de cautiverio, sintiéndote acusado y acusando, sintiéndote depresivo y estancado. Pero hoy en Encuentra tu Verdad queremos que analices por qué esa voz te habla. ¿Te habla verdad? ¿Te habla mentira? ¿Te habla del pasado del cual te arrepentiste o del pecado que persistes? Busca la verdad, tú la vas a encontrar. Y luego que tú tengas tus respuestas escritas, busca lo que dice Dios de ti.
Busca las soluciones, la sanidad y la liberación que Cristo Jesús te ofrece. Gracias por sintonizar Encuentra tu Verdad. Hoy, por lo menos digan así con la mano, como la modelo. Hasta la próxima. Y yo creo que volvemos con La Voz de la Acusación parte 2, porque queremos desglosar muchas cosas acerca de las acusaciones diferentes acusaciones que vemos en la palabra y cómo pudieron superarla. Tú hoy, en el nombre de Jesús, ya eres libre de esa voz de la acusación. Y aunque se quiera levantar, tendrá la herramienta para decirle, escrito está. Que el Señor te bendiga. Amén. Y hasta la próxima.